Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a este canal, Ya Cristo Viene. Mi nombre es Alexander Mena del Ministerio Aquí la acá de Neuquén Capital. Bueno, en este día quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 25 en adelante, que dice: Pedro niega a Jesús. Bueno, quería compartirle este primer video del año y que esta palabra pueda llegar en su corazón y que pueda dar fruto. Así que si quiere oración por su vida, puede estar comentando, nosotros podemos estar orando por ustedes. Y nada, eso, quería compartir esta palabra y que sea de gran bendición para su vida, y los saludo cada uno con el amor de Dios. Así que vamos con el video. La palabra se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 25 en adelante, y tiene como título: Pedro niega a Jesús. Y dice así la palabra de Dios: Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de sus siervos, del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. La palabra está hablando de que Pedro niega a Jesucristo. Sabemos la historia de que Jesús cenó con sus discípulos, le lavó los pies, les dijo que alguien le iba a traicionar y también que todos iban a ser dispersados porque herirían al pastor, decía la palabra. Y entonces Pedro le dijo a Jesús que él daría su vida. Entonces Jesús le dijo: ¿darías tu vida? De cierto te digo que esta noche me negarás 3 veces, le dijo. Cuando Jesús habla, se cumple. Entonces, cuando Jesús se fue a orar, estaba preparando el cuerpo, la carne, para sufrir y morir por nosotros, porque iba a dar su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, la palabra dice que Dios envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ahora somos salvos por medio de Jesucristo. En Hebreos 15:11 dice que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, por la gracia del Señor Jesús. Y cuando el Señor preparó el cuerpo para sufrir y morir en la cruz por cada uno de nosotros, vino Judas y lo entregó. Entonces lo llevaron a Jesucristo y todos los discípulos se dispersaron, como lo dijo Jesús. Entonces Pedro lo siguió. Entonces cuando llegó Jesucristo ante el concilio, estaba Pedro afuera, era de noche. Entonces le preguntaron a Pedro si él era uno de sus discípulos. Entonces Pedro lo negó, le dijo que no. Y le preguntaron otra vez, le dijo que no. Y le preguntaron otra vez y le dijo que no. Y cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que dijo Jesús. Entonces lloró amargamente. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la palabra? De que si nosotros negamos a Jesucristo, Jesús nos niega delante del Padre que está en los cielos.
En la palabra Mateo capítulo 10 versículo 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. También dice la palabra en Lucas capítulo 12 versículo 8 y 9, dice: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Por lo tanto, acá está diciendo de que si nosotros negamos a Jesucristo, el Señor nos negará delante del Padre y delante de los ángeles de Dios. Pero si lo confesamos delante de los hombres, de las personas, el Señor nos niega, el Señor nos confiesa delante del Padre y de los ángeles de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos de avergonzarnos de tener a Jesús en nuestro corazón, de confesarlo a Jesús día a día, de que Jesús es nuestra vida, de que Jesús, sin Él no somos nada, de decir que Jesús salva, de decir que Jesús reina, de que es el único que puede salvar a las personas, de que por medio de Él podemos ser salvos. Si nosotros los cristianos lo confesamos siempre delante de los hombres, llegará el día en que estaremos delante de Dios y Jesús nos confiesa delante de Dios y de los ángeles de Dios. Pero si nosotros negamos, tenemos vergüenza de hablar de Él, tenemos vergüenza de hablar de Jesús, de decir que somos cristianos, entonces llegará el día en que estaremos delante del Padre y Jesús nos negará delante de Dios y delante de los ángeles de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de confesar a Jesús siempre. Es un privilegio de ser cristiano, de tener a Jesús en nuestro corazón, de tener a Jesús que nos acompaña, porque la palabra dice en Mateo 28:20 que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos de confesar y no tener vergüenza de no negarlo, sino siempre siempre confesarlo y no sentir vergüenza de Él. Porque dice: el que me confiesa delante de los hombres, el Señor nos confiesa delante de Dios, de los ángeles de Dios. Pero el que me niega, el Señor nos negará delante del Padre y de los ángeles de Dios. Dice la palabra que nosotros seremos como los ángeles. Cuando morimos y nos resucite, dice que seremos como los ángeles del cielo. En Marcos capítulo 12 versículo 25 dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Cuando nosotros morimos en este mundo y nos resucite el Señor, seremos como los ángeles. Por eso Jesús dice que si lo confesamos, el Señor nos confiesa delante de los ángeles de Dios. Llegará el día en que nosotros también seremos como los ángeles. Por eso dice que serán como los ángeles
que están en los cielos. Por eso no es un privilegio encima también de poder ser como los ángeles cuando muramos, antes de negarlo e ir al infierno. Por eso debemos estar agradecidos de ser hijo de Dios y debemos de confesarlo para que todas las personas escuchen palabra de Dios y puedan aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Porque nosotros, si tenemos vergüenza, lamentablemente no tenemos a Dios en nosotros. Entonces Dios no nos hizo el Señor cobardes, sino nos dio poder, nos dio autoridad para hablar, para echar fuera demonios. Y debemos de hablar con autoridad y no debemos sentir vergüenza, porque o si no está reinando en nosotros el diablo en vez de Jesús, porque si tenemos vergüenza, la vergüenza es del diablo, no es de Dios la vergüenza, porque Jesús cuando estaba en la tierra no se avergonzó de hablar de Dios, porque nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo para nuestras vidas. Por eso el Señor pelea nuestras batallas, debemos de hablar, debemos de confesarlo, y si nos quieren golpear, que nos golpeen, pero el Señor pelea nuestras batallas, debemos de confesarlo siempre. En Éxodo 14:14 dice que nosotros estaremos tranquilos y el Señor peleará por nosotros. Por eso siempre tenemos en nuestra vida que estamos aquí en este mundo, que no somos de este mundo, pertenecemos al reino celestial, debemos de hablar siempre de Jesús, porque si viene alguien y nos quiere lastimar, nosotros siempre tranquilos, siempre hablando de Jesucristo tranquilo. Y si alguien nos quiere hacer daño, tranquilo, porque el Señor pelea nuestras batallas. Debemos de confiar en Él y de hablar de Él siempre. Por eso, cuando le preguntaron a Pedro de que si él era uno de sus discípulos, Pedro lo negó 3 veces. También podemos entender algo más en Mateo capítulo 26, versículo 73 y 74. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahí podemos entender algo más profundo. Podemos entender de que nuestra manera de hablar nos delata. Porque si nosotros seguimos a Jesús, siempre estaremos hablando de Jesús. Siempre estaremos hablando de su palabra. Siempre estaremos hablando de que de Jesús está en nuestras vidas, de que vamos a la iglesia y todas esas cosas. Porque aún la gente, cuando le decís yo voy a la iglesia, hay alguna gente que se ríen y te empiezan a decir que vas a la iglesia, te llenaron la cabeza y todo. Pero nosotros no vamos por los hombres, sino que nosotros vamos por Dios. Vamos a la iglesia, porque la palabra dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y nosotros vamos a escuchar palabra de Dios, nos llenamos de su presencia y salimos afuera a predicar. Por eso nuestra manera de hablar nos delata muchas veces. Por eso a Pedro le dijeron que aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él empezó a maldecir y a jurar.
Entonces muchas veces negamos a Jesús y empezamos a hablar como lo del mundo. O sea, no es como nuestra vida pasada, que empezamos a decir malas palabras o siempre cosas malas, maldecir a los demás, o negando a Jesús en nuestra manera de hablar. Por eso nosotros debemos de hablar de Jesús siempre, que nuestra manera de hablar nos descubra, porque somos cristianos y no debemos de sentir vergüenza. Por lo tanto, ser cristiano no es para sentir vergüenza, sino es para sentir gozo, para estar contento, feliz de que tenemos a un Dios que está vivo, que ahora reina y vive para siempre, que está al lado del Padre a la mano derecha y reina, y por Él podemos ser salvos. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, en Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él le decía que sí, que lo amaba, que sabe que lo ama. Entonces le preguntó de vuelta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le preguntó de vuelta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le haya dicho 3 veces: ¿me amas? Y le dijo que: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces Pedro lo negó. Y entonces Jesús le dijo: ¿me amas 3 veces? Le dijo 3 veces si lo amaba. Y ahora yo te hago esta pregunta: ¿lo amás al Señor? Porque Él lo sabe todo. Y si lo amás, no lo niegues, sino habla de Él, que tu vida sea de Dios, porque nosotros morimos al viejo yo y ahora somos nueva criatura en Jesús. Por lo tanto, si lo amas, no lo niegues, no sienta vergüenza. Entonces Jesús peleará tus batallas. Entonces Jesús no te negará delante de Dios y no te negará delante de los ángeles de Dios. Por lo tanto, esta era la palabra, y que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Y si lo amas verdaderamente al Señor, no lo niegues. Así que esta era la palabra.